Bienvenidos a este nuevo episodio de Contexto. Y en esta ocasión tengo el privilegio de tener conmigo a dos de mis mejores amigos en la vida. Tú sabes que en Vida Nueva estamos en este proceso de sucesión y tengo el privilegio de hacer equipo con Daniel y con David. Así que yo quiero agradecerles a ustedes por haber aceptado la invitación de venir, ser parte de este proyecto, de este nuevo podcast de Vida Nueva. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. Súper bien. Gracias. Estamos un poquito tiesos todavía porque la dinámica es nueva. Okay. La dinámica es nueva, entonces danos privilegio chance. estar en el tercer episodio. O sea, llegamos al episodio 3. Fue rápido. Hoy es rápido. el tercer día. Importante en la Biblia. En el poder de la resurrección. Estamos el tercer día. Bueno, tú sabes que estamos hablando del Salmo 23 y que mi carga personal es que puedas tener esta relación con Dios, esta intimidad con Dios que te permita tener esa paz en medio de la crisis, ese propósito en la vida, esos principios de sabiduría, y de eso hemos estado hablando, el Salmo 23. Una carga que compartimos, por supuesto, contigo. Y para contarles un poquito, yo creo que estos espacios se vuelven muy buenos para poder contarles los detrás de cámaras de un montón de cosas. Estábamos en San José, Costa Rica, hace un par de años ya quizás. Ya hace un par de años, sí. Estábamos en el proceso donde todavía estábamos orando, soñando, pensando en el futuro de nuestra iglesia y nos retiramos. Muy al estilo de Dani, por cierto, Sí, ¿verdad? Un café sí. gourmet en Bonito, a en la las- ladera de las en fincas las productoras de café. fincas, Sí. sí. La cascada, tucanes volando. Sí, Toda tal la cual. experiencia foodie, ¿verdad? Sí, Ya, pero sí. seguile, Una seguile. tabla de queso. Qué tremendo. Que por ustedes hubiese sido unas pupusas. Yo dije, no, hermano, vamos Ah, a, sí. Sí. vamos A ponernos, inspirarnos. Vamos a inspirarnos. Ok, sí. Por ellos hubiese sido en el lobby del hotel o de ahí Sí, en la calle, en la acera. Sí, en la acera. Así toca. Pero bueno, estábamos ahí entonces en este lugar muy bonito y pensando en cargas, o sea, cuál es la carga de nuestro corazón para los próximos años. Y recuerdo que, por supuesto, fue Chief quien lo mencionó, pero los tres dijimos, hey, esto es. Y empezamos a pensar en esto, en la carga del corazón de ver una iglesia que está apasionada por la intimidad con Dios. Y después, en otra ocasión, siguiendo con el mismo tema, estábamos hablando en las gradas de una iglesia, en un evento en el que estábamos los tres otra vez, y recuerdo a David compartiéndonos, pensando, inspirándonos Sí. en cómo dibujamos una persona que tiene intimidad con Sí, Dios. sí, Y yo sí, recuerdo que tú nos contaste de tu abuelita. Así Sí, es. y No me cómo- lleven ahí que me pongo mal. Sí. De las pocas veces que hemos visto a David Llorar. así quebrantado, Sí. hablando de cómo en medio de las situaciones tan difíciles su intimidad con Dios era lo que lo había sacado adelante. Sí. Y es una carga que compartimos. Sí, definitivamente. ¿Cómo luce una persona que tiene una relación sana con Dios? ¿Cómo dejas un track que tus hijos puedan seguir? Yo creo que eso es quizás una de las cosas que me tocan profundo el corazón, es cuando hablas de las siguientes generaciones. ¿Quién va a ser el pastor de tus hijos? ¿Quién va a realmente influir en su vida? Y entonces pensar en el ejemplo de mi abuela toca eso, porque yo la miraba a ella arrodillada, con la Biblia abierta, recitando el Salmo 4 cada noche, muy a su estilo, muy de ella. No sé si yo lo haría igual, pero es una huella que queda ahí, profunda en el corazón, y que al recordarla te toca todavía algunas fibras. Sí, de plano que es una carga que Y compartimos. hablábamos, ustedes se acuerdan de que obviamente esto ha sido algo determinante para Vida Nueva en todos estos 35 años y más de historia. Es el primero de nuestros valores, la intimidad con Dios es nuestra prioridad. Pero decíamos que es bien fácil llegar a tener un cristianismo en el cual estás muy activo en las iglesias y todo esto, recuerdan, pero realmente no tenés ese tipo de intimidad con Dios que de verdad te saca adelante, que la carga ha sido grande de verdad te da esa sabiduría para tomar buenas decisiones. Y esta carga está reflejada en este podcast. En este podcast lo que hemos estado hablando con los que nos han estado escuchando es poder hablar precisamente de eso, de cómo generar esta intimidad con Dios. Y qué mejor que el Salmo 23. Sí. Así que les cuento que hemos estado hablando del Salmo 23 y hemos cubierto el versículo 1 en el primer episodio, el versículo 2 y 3, que habla de estos 4 verbos que ustedes recuerdan. Dice,
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Es lo que hace el pastor. Luego confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, veíamos en ese episodio, solo les cuento, veíamos con los que nos siguen, cómo la intimidad con Dios te permite cosas prácticas de parte de Dios. Dios es quien te guía, te ayuda a tomar decisiones, Él no te juzga, conforta tu alma, etcétera. Pero luego ahora yo quisiera que habláramos sobre el versículo 4. Quizás voy a leer todo el Salmo 23. Sí. Quizás ustedes, yo creo que lo han memorizado y muchos de los que nos escuchan lo han memorizado, pero lo voy a leer completo y entonces quiero que nos concentremos en el versículo 4. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es evidente la relación que hay entre la oveja y el pastor, que es íntima, es especial, es única. Y yo debo decirte que hacer equipo, tú sabes que ahora estamos en este proceso de dirigir la iglesia juntos y hacer equipo con vista hacia adelante, y hacer equipo con David y con Daniel para mí es uno de los más grandes privilegios que Dios me ha dado. Realmente los respeto y realmente creo que son hombres de Dios que tienen una intimidad con Dios que me desafía y son hombres de la palabra. Hasta aquí voy a llegar con los halagos, Sí, ¿verdad? porque si no, no lo creemos. Menos Sí, mal que quedó grabado. Es que el Sí. privilegio es tuyo. ¿No? Eso es broma, sí. Entonces yo quisiera conocer cómo ustedes viven su intimidad con Dios. Sí. Quisiera escuchar específicamente el versículo 4. Es evidente que hay un temor en la oveja que se disipa por causa de la presencia del pastor. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, para ¿Qué nos empezar, cuentan? a mí me llama la atención que hay un cambio en el tono del Salmo, porque él está diciendo verdades preciosas acerca de Dios. Está diciendo, Él es mi pastor. Esto es personal y está hablando de Él, y habla sobre cómo estos efectos de tener al pastor en la vida de la oveja lo hace todo distinto, Sí. ¿verdad? Y yo no sé si lo mencionaste, pero Jesús describe el peor estado de una oveja. Jesús ve a las multitudes y dice que tuvo compasión de ellas porque las vio como una oveja sin pastor. Entonces dijo, es tan terrible, es una condición espantosa. Una oveja sin pastor es la peor situación que puede tener una oveja. Va a morir, con Va a toda morir. seguridad. ¿Por qué? Porque es una oveja que no descansa, es una oveja que no está tomando de las aguas correctas, es una oveja que no tiene confort en su alma, es una oveja que no tiene dirección. Entonces Jesús dice que tiene compasión de ellas y se presenta como el buen pastor. Entonces Él está diciendo todas estas cosas buenas y de repente dice un aunque. Y a mí me llama entonces ahí el cambio, en el diálogo, porque entonces dice, está pasando esta realidad, pero también existe esta otra en mi experiencia de oveja, que no necesariamente deja de existir. O sea, no está diciendo... Todo está súper bien. todo está súper Con el bien. pastor todo salió bien. Sí, entonces yo voy caminando en medio de la prosperidad y en la abundancia de comida, y cómo disfruto tener una relación con mi pastor que me da todo lo que necesito y más. Y todo sale bien. Y todo sale bien. Amén. Amén. No, es que Pudo haber terminado ahí, Sí, sí, ¿cierto? claro. Sí, es cierto. y hay personas que de verdad han llegado a comprar esta mentira del diablo, que cuando uno se convierte en un seguidor de Jesús, todo nos va a ir bien y no nos vamos a enfermar y vamos a tener y vas a poseer todo lo que la planta de tus pies Pisar. pise. Y entonces de repente pasas por el valle de sombra de muerte y dices, hey, ¿por qué estoy en este valle? Que no se supone que ahora soy un hijo de Dios. ¿Por qué me acaban de decir que me van a despedir? ¿O por qué acaba de llegar este resultado negativo de mis exámenes? O sea, vos decís que eso representa el valle de sombra de muerte. Es el caminar de un creyente por medio de esa oscuridad que a veces da temor en la vida, la incertidumbre. Y aunque esa es una realidad, No lo que temeré. dijo antes sigue siendo cierto. Dios sigue siendo bueno, Dios te sigue llevando. Bueno, de hecho, Él te metió en el valle de sombra de muerte porque acabas de decir que Él te guía.
O sea que no es que, uy, Aparece aquí. aparece aquí. Ajá. Se descuidó el pastor. Se descuidó el pastor y entonces ahora resulta que estoy aquí. Bueno, una oveja se puede perder, pero a veces el pastor nos mete en el valle y está con nosotros, que es lo bueno del valle, ¿verdad? Pasa de certeza a posibilidad. O sea, certeza es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos estos verbos que están casi que Me en hará imperativo, ¿verdad? descansar, Están ahí me diciendo que estoy pastoreará. cierto, pero luego pasa la posibilidad. Y aún Ujú. cuando, podremos decir así, Sí. ¿verdad? Paso por este valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ujú. Bien interesante porque sombra y posibilidad no tiene que ver incluso con mis sentimientos más profundos. Él dice, no temeré, con la misma certeza con la que él está diciendo, nada me faltará, Sí. porque él va conmigo. Y tú hacías notar, antes de que iniciáramos el episodio, hacías notar que hay un cambio en cómo se habla de Dios en tercera persona y se habla en segunda persona. Ahí Sí. es como lo decías. Completamente, ¿verdad? Comienza, Él es mi pastor. O sea, estamos viéndolo casi que de lejos, ¿verdad? Y nada me faltará. Pero luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Ujú. ahora ya está hablándole al pastor. Sí. Cambia de él a tú, es cercano. Y el resto del salmo sigue en tú. Siguen Ajá. tú. Entonces, de ahí en adelante es una experiencia bien personal. Yo creo que viene también de quien escribió el Salmo. Claro. Si alguien sabía de valle de sombra y de muerte, de ser perseguido, de tener enemigos ocultos, de traiciones, era David. Sí. David en medio de todo este proceso, siendo el ungido, teniendo ya en un sentido el reino dado por Dios, tener que cuidarse del otro que le tenía celos y que lo andaba siguiendo. Mira, Mira. entonces, mira, el escritor David entonces está diciendo que el valle de sombra de muerte es una posibilidad en la vida de una oveja. supuesto. Y entonces algo que me encanta a mí de la Biblia y es que la Biblia no tapa el sol con un dedo. Es decir, no te presenta un estilo de vida en el cual todo en victoria y todo. Realmente a veces vamos a pasar por ahí y es parte de la vida. La clave está otra vez en esa intimidad con Dios que te da la firmeza perdón la redundancia, de afirmar Ujú, que ujú. no temeré mal alguno. En O sea, el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? O sea, que Jesús jamás nos lo ha ocultado. O sea, no dice, existe la posibilidad que en el mundo enfrenten un par de aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Más confiad, yo he vencido al mundo. O sea, es al mismo tiempo que es una realidad que vas a pasar por el valle, es una realidad que yo he vencido. Entonces, ¿qué va a ser más fuerte en tu corazón? En ese caso, la oveja dice, yo sé que el valle es una posibilidad, pero yo conozco a mi pastor. Y por cierto, quizás no hemos hablado lo suficiente del valle en sí. O sea, porque la Biblia habla mucho de montes Y de valles. y de valles, ¿verdad? Y yo creo que a veces pensamos que la vida solo va a ser estar en la cima del monte, en victoria, pero la vida también incluye valles. de hecho, doctrinalmente, el tiempo en el que estamos viviendo es en valle. Estamos en un valle. O sea, luego vamos a subir al monte de la presencia de Dios. Sí. En términos generales, estamos en el tiempo de la noche y estamos en un valle. Yo sé que en la vida se nos presentan valles y Sí. montañas, Sí. pero en términos generales, el pastor nos va guiando en el valle para luego llevarnos a casa. Sí. Pero estamos caminando en un valle constantemente. O sea, Sí. es un mundo cruel, oscuro. Mira, interesante nuestro contexto acá en El Salvador, porque para los que no son de acá, porque yo sé que nos ven de otros lugares, San Salvador está en un valle, que por cierto se le llama el Valle de las Hamacas, porque aquí Se mueve rico. tiembla. Mira, hace cuánto fue el último temblor? No sé si lo sintieron el sábado. Sí. ¿Sintieron el En temblor? la noche. Sí. Hubo un reporte, sí. yo no lo siento casi nunca. Yo vivo en un sexto piso. Ajá, Entonces, Tú sos nuestra alarma. yo los siento todos, o sea, sí, ajá, cabal. Entonces, aquí tiembla todo el Aquí tiempo en tiembla este todo valle. el tiempo. Así se le llama. A San Salvador le dicen el Valle de las Hamacas. Pero es interesante porque si tú entonces subes al Boquerón, que tenemos este complejo de volcanes que tenemos ahí, y ves el valle, es tremendo ver la gran ciudad rodeada de cerros, rodeada de colinas, ves el mar al fondo, ves el lago de Ilopango aquí en San Salvador, pero ves entonces la realidad del valle, que cuando uno está en el valle, uno no está consciente de lo que realmente es, dónde estás ubicado. Hasta que uno sube, logra comprender la realidad geográfica de donde uno está. Pero eso es interesante en el valle, que tú estás ahí y
tú no estás consciente realmente qué está pasando después, qué tan cerca estás del mar o qué tan lejos estás de este. Hay un montón de cosas que no comprendes en el valle, que no ves en el valle Y te da temor. y te da temor. O sea, hay incertidumbre en Es el el valle. temor a lo desconocido. Ajá. No sé qué va a pasar mañana con este diagnóstico que me dieron, no sé qué va a pasar con mi economía. Mi jefe me dijo que me iba a echar si hacía esto y ya lo hice. Entonces, ¿qué pasa ahora? Mira, momentos de incertidumbre que dan miedo. Ustedes pueden recordar, y aquí esto cuando lo estamos grabando, no están preparados estos hombres para todo lo que estamos platicando. Así que lo que salga de verdad es. Mientras no me preguntes algo de matemática, Sí, estamos bien. estamos de verdad. Me Va a ser puedes acertado, puede preguntar ser lo que acertado. querrás, Sí. excepto alguna fórmula, algo de matemática. Digamos- Matemáticas de relacionistas. A menos que me amigos. quieras humillar, hazlo. Solo digamos que las matemáticas no es el fuerte de este hombre. Pero hablando de momentos de incertidumbre, si ustedes pueden recordar, es que la incertidumbre mata. Yo puedo contar tantas historias en mi vida. Si yo te contara tantas historias en mi vida de donde la incertidumbre mata, pero yo te puedo decir que quizás lo que yo más padecí en medio de la enfermedad de Cami, que un día me voy a tomar el tiempo para Sí, contarte. tienes que contar esa historia en Sí, capítulos, quizás. y quizás voy a traer a Caro y Sí. con mi esposa lo vamos a contar todo, pero te puedo decir que en medio de esa enfermedad lo que más mataba era la incertidumbre, es decir, no había cura de hecho no hay cura para la enfermedad, no había quien la tratara aquí en el país, no había, entonces eso de ¿y qué va a pasar? ¿Y lo vamos a lograr o no? ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Y cómo se hace? Y no tenemos el dinero, no tenemos los contactos. Eso es matador, es el valle de sombra de muerte. Yo puedo pensar cuando nos dieron la noticia que estábamos embarazados de Alisa, nuestra primer bebé. Emoción, ¿verdad? Emoción y todo. Hicimos la prueba, vamos donde la doctora y entonces ahí uno ve el rostro del médico, ¿verdad? Del que estaba haciendo la ultra y uno rápido dice, Uy, aquí no hay algo, aquí hay algo mal, ¿verdad? O aquí algo no está del todo bien. Entonces nos explica que el saquito donde está el bebé, ¿verdad? Entonces dice, hay un desprendimiento alrededor. Entonces no es un desprendimiento total, pero dice, es un desprendimiento grande. Entonces tú te tienes que ir a casa, tienes que estar en mucho reposo, tienes que comenzar a tomar estos medicamentos. Entonces nosotros vamos de camino a casa de mis papás y es como, espérate, perdón. Damos la noticia de alegría y decimos, estamos embarazados, pero existe una alta posibilidad Sí. que el bebé no llegue a término porque el bebé este saquito se puede desprender. Entonces es una mezcla rara porque estábamos alegres, pero al mismo tiempo estábamos muy angustiados. El punto es que mi esposa Monse entra en un proceso de mucho reposo, de mucho descanso, y un par de semanas después nos dice el doctor, hey, todo está bien. O sea, la sangre alrededor del saquito se absorbió, aquí pueden ver que todo está cicatrizado, tranquilos. aquí pueden ver y no ves nada, ¿verdad? Sí, exacto. No, Total. sí, ahí lo Aquí está veo. la No, pero uno cabeza, dice, ¿no? sí lo veo. Sí, Uno no dice, tenés sí, ni lo idea. veo. Sí, lo veo, sí lo veo. Oh, perfecto. Tiene Esta razón. se parece a mí. Entonces, ¿cómo es el Señor, verdad? El Señor obviamente que orquesta todo y nos enseña y al mismo tiempo nos levanta, pero nos humilla. Estábamos comenzando Campus Hacienda, o sea, estábamos comenzando este reto de que un pequeño grupo de hermanos salió de Campus Hotel, otro pequeño grupo sale de Campus Miralvalle, unos 40 hermanos, y comenzamos Campus Hacienda. Y al primer culto donde oficialmente comenzamos, Monza no pudo ir. Entonces, para mí fue como, yo quisiera tener a Monza aquí, o sea, ha sido parte de todo este proceso Claro. y no tenerla acá porque está en reposo. Pero después, un par de semanas nos dice, ya puede ir, o sea, ya puede salir, puede tomar la vida normal. Entonces llega a la iglesia y entonces los hermanos emocionados, ya obviamente hemos dado la noticia que Monse está embarazada. Terminamos el culto y me dice Monse, mira, tengo ganas de comer comida italiana, tengo ganas de pasta. Y yo, vamos, ¿verdad? Vamos a comer. Llegamos a un restaurante y un centro comercial y estaba lleno, entonces estábamos esperando afuera y sale Monse del restaurante pálida, como no se pueden imaginar, y me dice, vámonos. Entonces, ¿qué pasó? Me dice, acabo de tener un sangrado. Entonces,
no les miento que la semana pasada Monse me dio más detalles. Alisa tiene 7 años, pero la semana Ok. pasada me Que dio un nunca te poco de dijo más. completamente lo que Nunca pasó. me dijo completamente lo que pasó. Me dice, o sea, parecía una escena de crimen. O sea, Mujer la sabia conoce a su cantidad esposo. Sí, de sangre, cabal. porque yo me pude haber desmayado. Sí, ahí. desmayado, Sí, De ahí nomás. la cantidad de sangre, me dice. O sea, yo tuve que tirarme al piso a limpiar la sangre Qué de lo que yo recogí duro. ahí. Entonces, vamos al hospital, llegamos a emergencias, ¿verdad? Entonces, yo le digo a Monse, obviamente hubo cosas que yo también vi mientras le hacían las pruebas, en donde yo no le dije a mi esposa en ese momento lo que yo vi, pero es como que si hubiese tomado un instrumento y lo hubiese sumergido en un balde de sangre y luego lo puse en una charola y ver la cantidad de sangre. O sea, y yo vi, o sea, veo esto y en mi mente es, Ya estuvo. ahí está mi bebé. Sí, claro. O sea, Qué es que no hay feo. posibilidad, o sea, no hay Feo. posibilidad que ahí siga habiendo un bebé con esta cantidad de sangre. Entonces nos dicen, bueno, la única forma de saber que todavía hay producto. Sí, Y así. te dicen esa frase y yo no, Es horrible. me digas Sí. producto, si tenemos nombre para ese bebé. Ujú. Entonces, no sabíamos si era niño o niña, pero ya, o sea, ya teníamos nombres en la cabeza, pues, para que me que un producto, ¿verdad? Pero pues, tenemos que llevarlo a hacer una ultra. Entonces, fue bien interesante porque desde que yo veo la disposición, no sé si aquí los que han hecho esto saben que usualmente está la mamá y te ponen una pantalla para que la mamá pueda estar viendo y te están Ujú. explicando. Entonces, llegamos y veo que no es así en ese lugar, sino Solo el que médico puede solo ver. el médico lo puede ver y la mamá no puede ver la pantalla. Sí. Entonces yo desde que vi eso dije, no, esto no es normal. O sea, aquí esto es un lugar para Ujú. malas noticias, no es para buenas noticias. Entonces empieza a pasar en la máquina y entonces me llama a mí y por cierto, no sé por qué la máquina está tan arriba porque no está la ilustración de mi mano. No estaba de pie, Monse. Comienza a pasar la Sí, máquina sí, sí. y entonces me llama a mí para que yo vea la pantalla. Y entonces, Monse, piensen conmigo, Monse no Sí. está viendo la pantalla, yo estoy viendo la pantalla, entonces los pies de mi esposa están acá, Está viendo tu está expresión. viendo mi Está cara. viendo, sí. Entonces, yo veo la pantalla y veo el bebé, veo a Ali moviéndose, pero como nunca en la vida se ha movido. Entonces, yo veo y hago esto, mi expresión es hacer eso. Y le agarro el pie. Mira, poco expresivo te podés imaginar, ¿verdad? Pobrecita Monse, que se No, imagina. Le agarré el pie y se lo apreté, pero yo de emocionado se está moviendo como diciendo, papi, aquí estoy, tranquilo, vea, papi, aquí estoy. Y lo agarro el pie a mi esposa y me hace como, ¿qué pasa, vea? Y yo le digo, Pobrecita, ahí está, qué bárbaro. ahí está, ahí está, ahí está. Entonces el doctor pues ya nos explica, Qué bárbaro. Sí. me emocioné. Vino un proceso largo otra vez de reposo. Pero miren, ese tiempo en donde yo estoy pensando, ¿qué le voy a decir a mi esposa? O sea, y aquí, por cierto, un abrazo enorme a todos aquellos papás, varios amados del corazón de nuestra iglesia, amigos que han pasado por el proceso de una pérdida de un bebé, horrible. la parte de la ilusión, la Ujú. parte de, bueno, tenemos hermanos de nuestra iglesia incluso que el bebé llegó a término y pues el Señor decidió llevarlo, ¿verdad? Sabes que, por cierto, valga el comercial, que Sí. vamos a hacer un programa precisamente con eso, con una pareja que atravesó esto Qué tremendo. y que va a contarnos cómo, en su contexto, cómo los principios bíblicos lo Qué sostuvieron. Pero tremendo, tremendo, qué sí. bueno, porque Ujú, creo que pocas cosas son tan ujú. que te destruyen el alma ver un pequeño féretro, Oh. color blanquito, chiquito, cuando tú sabes que en tu casa hay una cuna, hay ropita, hay cajas de supuesto. pañales. Esto es una cuestión donde, de verdad, qué bueno va a ser escuchar de estos hermanos cómo estoy seguro el consuelo de Dios les sostuvo. Pero pensando en todo esto, la palabra valle, la palabra incertidumbre, yo pensando, ¿qué le voy a decir a mi esposa? O sea, Ujú. ¿cómo la voy a levantar? ¿Cómo la voy a sostener cuando yo en este momento me siento en una angustia profunda del alma, ¿verdad? Entonces, por la gracia de Dios, Alisa nació bien. Pero ¿cómo se supera ese valle de sombra? Porque lo que dice acá es, no temeré mal alguno porque Sí. tú estarás conmigo. ¿Cómo en la práctica estás ahí, estás en Sí. medio de esto y vos decís, yo no sé cómo superarlo, cómo voy a hablar con mi esposa, que no sé ni siquiera qué va a pasar, Sí. cómo uno se mantiene en pie. Yo creo que interesante cómo el salmista, obviamente de una forma muy poética, muy sabia, inspirado por el Espíritu Santo, ocupa la idea de la sombra, porque la sombra
depende de la perspectiva donde tú estás. Es más o es menos de lo que realmente es. O sea, si tú estás muy cerca, ¿Se magnifica o se minimiza? se magnifica o se minimiza. Y si tú luego te alejas y tenés una mejor perspectiva de la sombra, decís, pues esto no es tan grande como parece. Y ya no digamos si te levantas y desde una altura tú puedes tener una mejor comprensión, entonces dices, quizás esto no es tan terrible como yo lo estoy pensando. Entonces, de plano que hay temores que son muy válidos y que son reales, pero hay cosas incluso más grandes o más graves de las cuales tú tenés paz y seguridad. Entonces, en ese momento para mí fue decir, ok, Señor, hay una realidad y una realidad es que mi bebé puede ya no estar, pero tú no vas a dejar de ser bueno, tú no vas a dejar de ser fiel. Si tú quieres que nosotros seamos papás, vamos a ser papás. Y vamos a ser papás por la vía natural, o podemos ser papás por la vía de la adopción, o podemos ser papás. O sea, la verdad es que tú eres el que conoce. Entonces fue como que si yo hice un zoom out y ver el gran cuadro. Y decir, ¿tú estás conmigo? Y decir, tú estás conmigo. Entonces, tú estás conmigo significa que ya sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Pero yo sé quién eres. Entonces la sombra de aquello que se veía tan terrible y sobre nosotros se empezó a hacer más chiquita cada vez más. Entonces, y por cierto, yo llegué a una comprensión en ese momento con mi esposa y después le dije, vaya, ya sabemos que la bebé está, pero yo me acabo de dar cuenta de algo. Es que yo parado ahí, parado enfrente a la enfermera, parado viendo a mi esposa ahí desangrándose, me sentí tan inútil y tan fuera de control, pero yo le dije después a mi esposa, amor, pero ya entendiste que esto es la vida. O sea, esto es ahorita que Alisa está en tu pancita, pero va a ser el día que la mandemos a la universidad. Va a ser el día que llegue con algún joven y yo darme cuenta, yo no tengo el control. O sea, es decir, no puedo tener a mi hija encerrada en una prisión para siempre. No se puede. No se puede, no se puede. Yo sé que tu hija tiene 15 años. Pero, y está más cerca que la de Y está nosotros. pensando en el primer monasterio cristiano. Exacto, donde quiero inscribir a la Grachi y a Ali, ¿verdad? Con la Cami. Pero el punto es que pensar es, de verdad no tengo el control. O sea, no puedo hacer absolutamente nada. Porque por cierto, nosotros preguntamos, doctor, ¿y esto por qué pasa? Y nos dice, a saber. O sea, no hay una explicación médica. No es que yo les puedo decir. Pero es súper común, lastimosamente. Es muy común. Es muy común. Pero entonces decir, Señor, no tengo el control, pero es bueno. Es bueno. No lo tengo el control ahorita y no lo voy a tener nunca. Entonces fue llegar a una comprensión de que el Señor tiene el control y eso está bien. Y que yo no tenga el control está todavía mejor. Eso me ayudó mucho. Mira, estar consciente de la presencia de Dios lo cambia todo. Lo cambia completamente. Y quizás aquí yo te voy a hablar directamente a vos que nos estás escuchando y tú decís, suena interesante, pero la verdad es que uno la padece, uno sufre y el valle de sombra de muerte, quizás estás pasando por ahí ahorita. Es el valle de sombra de muerte, es exactamente lo que yo estoy viviendo. Estar consciente de la presencia de Dios hace toda la diferencia, porque eso es lo que dice la oveja. Sí. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo puedo recordar 2 versículos, en lo que le dijo Dios a Josué, ¿se acuerdan? El famoso Josué 1:9, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y el argumento que le da para no temer ni desmayar es porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Curioso que Jehová habla en tercera persona. Sí, de él mismo. Ajá. Sí, correcto, en este pasaje. No temas porque Jehová tu Dios estará contigo. Y un versículo que si no lo han memorizado, es bueno tenerlo en mente siempre. Yo sé que ustedes lo tienen en su mente, es Isaías 41:10, recuerdan, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero no temas porque yo estoy contigo. Mira qué importancia. Sigue siendo el argumento de Dios por todos lados en la Biblia. Qué importante es el legado que dejamos, como tú decías, el legado que dejó tu abuelita en ti, pero el legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a nuestros amigos, porque se acuerdan que es Moisés el que le dice al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo.
yo no sé qué tanto de ese legado, de esa pasión de Moisés por asegurarse de la presencia de Dios, fue lo que vio Quedó Josué. quedó en Josué. Pero es Y la es presencia de Dios, y es lo que ¿verdad? luego Josué ve de parte que Dios se lo Sí, demanda. sí. Decir, hey, y después Josué al final de su vida dice, hey, ustedes ahí vean qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es esto, la presencia de Dios asegurada en la vida de una persona lo cambia todo. ¿Cómo podemos Ujú. estar conscientes de la presencia de Dios en medio del valle de sombra de muerte? Es interesante, fíjate, hablando de historias personales. Ujú. Tú sabes que hay toda una discusión acerca de cómo interpretar el Valle de Sombra de Muerte. Estamos Ajá. hablando, sí, y estuvimos hablándolo fuera de micrófono. ¿Eso es un lugar oscuro? ¿No es un lugar oscuro? Ujú. Un lugar oscuro implica que no hay luz. Ujú. O sea, que Dios, que es luz, que es lo que dice Primera de Juan, está lejos en un sentido, pero no está lejos. Esa es la clave, entender que quizás yo no lo puedo percibir, yo estoy metido en un punto de la vida donde yo no puedo percibirlo, y esto en mi caso, si has de Ujú. preguntarme por historias, Ujú. se vive de otra manera cuando tú eres el que está lejos. Habiendo Mm. nacido en una familia cristiana, habiendo sido criado en principios bíblicos, o por lo menos intentado, voy a decir, que Ujú. se intentó criar desde pequeño involucrado en servicio, metido en esto, nunca siendo rebelde a mis papás, pero en medio de esto encontrando una válvula de escape para mi carne Ujú. en el deporte, habiéndome alejado consciente y consistentemente de Dios durante mucho tiempo, llegó un punto oscuro en mi vida. Hablando de puntos oscuros, Valle de sombra, ¿eh? valle de sombra, pero en serio, o sea, tomando Ujú. decisiones terribles, viviendo una vida que no era de un creyente jamás, teniendo dudas en mi misma eh, mente de quién era yo. ¿Quién soy? ¿Soy este que vive la vida loca o soy aquel que va todos los domingos a la iglesia o soy el estudiante modelo? ¿Quién soy? Y era bien complicado porque te encontrás en un punto donde tus pecados te han llevado tan lejos que ya no sentís nada. O sea, haces lo que haces, Ya no vivís. ves al pastor. No, ya no lo percibís Ujú. claramente. Ujú. Pero entonces en medio de todo esto siempre hay una luz. Yo recuerdo el punto específico Ujú. en la vida, en ese valle de sombra y muerte, lejos de Dios cuando toqué fondo. Yo me acuerdo de estarme vistiendo para una competencia. Estaba poniéndome el equipo, Tú hiciste esgrima, yo ¿verdad? Por hice muchos esgrima, años. hice deporte muchos años. Estaba en un campeonato No es que fuera más del o menos país. esgrimió ahí, sino que el hombre de verdad compitió Sí, representando a El Salvador ahí. hubo momentos altos, digamos, en la Sí, carrera sí, sí, deportiva, sí. otros no tanto, pero algunos me dan vergüenza. Pero bueno, decir que sí, estaba en una competencia. Te estabas Mi cambiando, te entrenador estabas... enfrente mío, que estábamos compartiendo habitación por alguna razón, estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo, viendo al vacío. Y, perdón por el dicho, pero para los que no son salvadoreños, perdón. Estaba divagando en sus pensamientos, Ajá. pero el tipo era la cosa más anticristiana que te imagines. Sí. Todo lo que termina en ista era él, marxista, leninista, comunista, ateo, lo que sea, ¿verdad? Evolucionista, todo lo que termina Todo. en ista. Adverso a la fe. Mm. Y él estaba viéndome a saber por qué lo dijo, pero de repente se me quedó viendo y me dice, mi papá había sido esgrimista antes. Tu papá era un santo, me dice. Una vez lo encerramos con una chica y a predicarse el evangelio se puso, a predicarle el evangelio se puso. Y entonces me vio fijo y me dice, pero vos, mm, a vos se te nota que no vivís lo que decís que crees. Uh, Mira, en ese momento sí, sentí una mezcla de emociones. Número uno, pánico. O sea, yo sabía sí. cerebralmente que cuando un creyente le sirve de estorbo al Señor, Mm. lo que hace el Señor es Ujú. quitarlo. Entonces me entró miedo, mucho miedo. Yo dije, Dios me va a matar. Número dos, si esto hubiera venido de un creyente, de un pastor, uno sabía excusarse. No, pero es que no soy tan malo como fulano. No, es que no estoy tan perdido como aquel. Pero que esto venga de alguien que no tiene nada que ver con Dios, que no le interesa en lo más mínimo lo espiritual, y es evidente para él, yo dije, el mundo me está percibiendo así, y yo Qué tremendo. tengo que Heavy. cambiar algo. Sí. Tengo que cambiar algo, y fui a arrodillarme delante del Señor, obviamente no enfrente del tipo, pero sí esa noche yo recuerdo haber ido delante del Señor y preguntarle al Señor, ¿de verdad estás aquí? ¿De verdad estás aquí adentro? Ujú. Necesito entregarme nuevamente a ti. ¿Qué soy? Y fue bien duro
pero a la vez fue muy reconfortante saber que a pesar de todas las decisiones malísimas que yo tomé en ese periodo, el Señor nuevamente me hizo regresar. De los pasajes que él usó fue Salmo 23. Wow. Uno de los pasajes que él usó. Y justo en este proceso de pensar, he estado en el valle de sombra y muerte. Muerte que en la Biblia significa separación. Sí. He estado tan lejos. Separado del de la Señor, oscuridad, si lo ves así. completamente, revolcándome en el lodo yo solo por mis propias decisiones. Y en medio de eso es el Señor, si tú querés, o sea, yo llegué al punto de, si tú querés, mátame, ¿verdad? Yo me merezco la muerte. Pero si tú tienes algo conmigo, como yo percibo, que esa es la otra cosa, en medio de todas mis locuras y en medio de todo este tiempo tan oscuro, yo sentía que Dios me estaba llamando, que Él tenía un propósito para mí y me lo decía claramente y yo huía porque yo siempre me he marcado porque he tenido mucho miedo de hacer algunas cosas en la vida. Y una de las cosas que yo nunca hice fue prometerle nada al Señor. Porque si yo le prometo algo y no se lo cumplo, Ah, pues me lo va a demandar. Eso es lo que en mi mente decía en ese momento. Pero entonces ahí, en medio de esa profunda oscuridad, yo le dije, Señor, si tú tienes un propósito conmigo, ayúdame a salir de aquí. Malas decisiones, consecuencias reales. Yo estaba viviendo ya, cosechando parte de mis locuras. Y el Señor, de una manera milagrosa, de una manera increíble, me sacó. Me sacó y casi fue como alguien que te toma y te estás ahogando. Tú ves algo arriba y levantas la mano y el Señor te saca. Sí. Te saca limpio, libre. Y ahí fue donde yo realmente llegué a la conclusión que el Señor tenía algo conmigo. mira, la siguiente parte del versículo 4 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es lo que experimentaste. Sí. Sí. Es el callado de Dios, quizás ustedes recuerdan, ¿verdad? La vara de un pastor y el callado de un pastor. Esa es otra Sí. como discusión, voy a decir, Sí. teológica. Algunos dicen que alrededor. son dos instrumentos, que uno es un palo y el otro es más un bastón. Otros dicen Eso que creo es- yo. ¿Tú crees ¿Vos, que son? vos qué pensás? Yo creo que es un Ahí mismo tropezó, instrumento de pero dos ya lo funciones. ¿Verdad? Te das cuenta, te das cuenta. Tiró debajo del mar. Sí, rapidito, rapidito. Yo creo que es un Uno mismo solo. instrumento que tiene dos funciones. Que es vara y Ok. callado. Es vara y callado. Ok, Ujú. sí. O sea que dependiendo de la forma en la que tú lo menciones, así es la función que cumple. Yo Ajá. creo que todo es, Pero básicamente es el uso que se le da. es Sí. el uso que se le da. Tu o vara sea, slash callado, digamos, vaya. Ajá. es que es que ustedes saben que a los hombres nos encanta todas las Lo cosas, lo multifuncional, multifuncional. sí. O sea, ustedes saben Ay, que sus pues, esposas sí. tienen 35 productos para el cabello y a nosotros sí nos regalan un champú que tenga Sí. acondicionador, jabón para el cuerpo, todo Sí. lo compramos. Y que sea detergente. Y que de uso pueda ser para la aceite de ropa, motor, sí, exacto. lo compramos. Funciona, sí, 3 en 1. exacto. 3 en 1. Lo que diga más en uno, Sí, eso. sí. Pero entonces, la vara y el callado de Dios Para mí era un 2 en 1. era un 2 en 1. Pero las funciones que tenía es la vara para Sí. protección, el callado para guía. Exactamente, ¿Será? sí. ¿Así lo ven? Así es. Entonces, sean dos instrumentos o sea uno solo, sea un bastón, un palo, al final es lo que te sirve para defender a tu oveja del enemigo, para pegarle a un lobo o algo que se Esa acercase. es la vara es o la la vara, función de vara. o la función del callado que te servía para guiar y para acompañar, para regresar a la oveja. En la mente de los que nos están escuchando quizás no pueden pensar en un callado, muchos sí, ¿verdad? Pero porque no vivimos necesariamente en una sociedad muy ni agrícola, ni ganadera, Pastoril. ni pastoril. Un callado es el famoso bastón que termina con un gancho al final de este bastón. Y la idea era del callado poder rápidamente agarrar a la oveja de cualquier parte y jalarla para poder Sí. guiarla hacia la dirección correcta. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que estabas viviendo, Sí. es Sí. que en medio del valle de sombra de muerte vino el pastor, agarró su callado, y te agarró Vení para acá. y te Esa es sacó. algo que nos cuesta entender, que a veces, que dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Espérame, ok, yo entiendo que el callado me infunda aliento, pero la vara me infunde aliento. O viceversa, yo entiendo que tú me infundes aliento al defenderme de mis enemigos. Sí, Señor, defiéndeme de mis enemigos, de esas personas que andan inventando chismes de mí en la oficina. Defiéndeme, Señor. Pero ¿cómo me infundes aliento al corregirme? Eso no me da aliento, eso me tira al piso, eso me duele. Que tú me corrijas Pero es todo lo es contrario. todo lo contrario. O sea, Señor, tú me das aliento
aún en la corrección. Sí. Y yo se los digo así, hermanos. Jamás me he sentido más hijo de Dios que cuando logro comprender, el Señor me está corrigiendo. Es que mira, yo se los digo así, si dependiera de mí, yo estaría totalmente descarriado. Si dependiera de mis decisiones, si dependiera de aquel jovencito en su adolescencia y en sus 20s tempranos tratando de tomar decisiones, yo les he contado a ustedes cómo el Señor me ha evitado descarriarme de una manera que yo hasta me llegaba a frustrar. O sea, yo quería hacer lo Querías malo. portar mal y no Sí, te y salía. no me salía. Pero de verdad llegaba a ser ridículo, frustrante. O sea, yo quería desviarme, yo quería hacer algo, según yo, una gran maldad, ¿verdad? Y era torpe para eso y me salía todo mal y todo se complicaba. Y yo, sí, ¿qué pasa? Y era el Señor con Claro. su callado pegándolo. Entonces, si por mí dependiera, si el caminar de mi vida dependiera de mí, yo estaría totalmente extraviado. Por eso tanta seguridad en el callado de Dios. Es decir, no es aquí donde yo te quiero, no es aquí donde yo te quiero, porque si no, estaríamos totalmente perdidos. Definitivamente. Y si hay ovejas rebeldes, yo he sido una de las más rebeldes quizás. Porque habiendo contado esto, volví a probar. Y el Señor, ahora sí, ya no fue algo milagroso, ya no fue algo necesariamente agradable. Me llevó. Y yo entiendo ahora las palabras del salmista cuando él dice, bueno, me es haber sido humillado, porque el Señor se metió conmigo. Y yo puedo realmente asentir a lo que tú decís. Uno nunca se siente más hijo de Dios cuando uno sabe que tiene una diana en la espalda, que el Señor te tiene ahí y que no te va a dejar y no va a quitar su dedo del renglón hasta que tú entendas que Él quiere algo contigo. Mira, en el episodio pasado les cuento que yo estaba compartiendo un versículo que ha sido un lema en mi familia, porque para mi mamá yo creo que hasta la fecha, si tú le preguntas a mi mamá cuál es su versículo favorito en la Biblia, te diría Salmos 32:8. Nos hizo memorizarlo, nos hizo muy al estilo de mi mamá, ¿verdad? Pero Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué es lo que estás diciendo? Me hizo pensarlo ahorita que dijiste, te pone una diana y dices, te tengo marcado, sos mío y te enseñaré el camino por el que debes andar. ¿Es esto lo que está? ¿Y eso cuánta seguridad da? Sí. Para la oveja. En la práctica estamos diciendo que, porque yo estoy invitando a todos los que nos están escuchando, los estoy invitando a tener una intimidad con Dios, una relación con Dios que les permite tener esta guía. En la práctica estamos diciendo que cuando uno tiene una relación con Dios funcional, verdadera, genuina, Dios lo va guiando a uno con certeza y seguridad. Es que uno no puede confiar en lo que no conoce. O sea, es lógica. O sea, cuando tú conoces a la persona, cuando tú conoces el instrumento que estás utilizando, entonces tú puedes depositar tu confianza en eso. Y yo no sé si en la práctica eso es tan real, porque de repente a veces hacemos cosas. Fuimos con el staff a un retiro y nos tomamos un par de horas para desconectarnos, para pasar juntos, y algunos de este staff se atrevieron a tirarse en un péndulo. Fuimos a un lugar de actividades extremas, voy a decir. Fue bien. Deberíamos de subir los videos. Voten. ¿Quieren ver los videos de David Aguilar colgado? Te tiraste, sí, ¿verdad? Sí, claro. Ya lo había hecho antes de todo modo. Sí. Se volvería viral. Se volvería viral a ver a David colgado ahí, a algunos miembros de nuestro staff. Pero el punto es que ustedes no se tomaron el tiempo permítame, ¿cuántas libras aguanta esta argolla? Y esto... ¿Cuántas veces ha sido usado? ¿Cuántas veces ha sido usado? ¿Qué Bueno, nivel sí le de preguntamos. desgaste? Sí preguntamos, porque en ese lugar había un rótulo que decía "Día sin accidente". ¿Se acuerdan? Es cierto. Y llevaba como 5 días sin accidente y fue como, ¿y qué pasó aquí? Suficiente. Aprobado. Y ya nos explicaron Por Chayanne. a qué se refería. El punto es que, aunque no necesariamente en la práctica... Pero eran días sin accidentes del parqueo. Del parqueo. Sí, eran de los carros. De los carros, entonces eso nos da tranquilidad porque días sin accidentes solo tenían 2. Pero imagínate si no pueden parquear, ¿cómo no te van a poder detener ahí cuando te vas para abajo en el canopy? Pero el punto es que
En la medida en que yo conozco a Dios, Sí. o sea, aunque no sea tan bueno a la hora de tomar decisiones, vea, pero la verdad es que en la medida en la que conozco a Dios y conozco su carácter, conozco cómo se ha comportado en el pasado, confío en sus promesas de cómo se va a comportar en el futuro, yo puedo confiar en Él. Entonces estoy caminando en el valle de la oscuridad, donde no sé qué está delante de mí, donde la inminente posibilidad de mi muerte es una realidad. Sí. Porque esa es la idea de la sombra de muerte. Correcto. O sea, nos vamos a morir. Entonces, pero yo sé que aquel que está conmigo, que este pastor que está conmigo, me protege de la muerte, me guía por un camino que al final es con el propósito de formar a Jesús en nosotros, que Él venció la muerte. Yo les comentaba antes de abrir micrófonos y encender cámaras, que leí una frase de Spurgeon hablando de este pasaje, y creo que es una de las aplicaciones o uno de los enfoques devocionales de ese pasaje. Él dice: la sombra es un elemento sin sustancia de algo, pero la sombra de un perro no te puede morder. La sombra de una espada no te puede cortar. La sombra de la muerte no te puede hacer daño porque Cristo venció la muerte. Y eso es súper interesante. Ahora, no deja de ser una realidad que tú tenés miedo. Claro. Tenés miedo, porque esa es una posibilidad. Y uno, conforme va conociendo más al pastor, le vamos a llamar a eso crecimiento, madurez. Conforme sí. creces, le tenés menos miedo a las sombras. O sea, un niño chiquito le tiene mucho miedo a la Claro. sombra, pero conforme crece, ya le vas perdiendo miedo a la Me sombra. tendrían que ver a mí tratando de explicarle a Esteban que los murciélagos no pueden abrir las ventanas. Porque me dice: papi, pero ¿y si el murciélago abre la ventana? Y yo le digo: no va a poder, mi amor, no puede abrir la ventana. Entonces me dice: Esteban, para que sepa, tiene 16 años, pero... No es cierto, no es cierto. Tiene 5 años. Tiene Pero estaba 5 más años. chiquito cuando me dice, él le empezó a dar un montón de miedo a los murciélagos. Y entonces: no, papi, quédate en mi cuarto. Y no, es que si mi amor, las ventanas están... Pero yo tratando de usar la lógica. Sí. O sea, la ventana está cerrada. Yo hasta la fecha no he visto un murciélago abrir ventanas, ¿verdad? He visto murciélagos en sopa. ¿No y has eso es vivido un en caos. Australia? Sí. Ah, sí. En Australia hay No le vayas a murciélagos. mostrar los videos a Esteban, por favor. De esos murciélagos que son del Culpable de tamaño... un trauma infantil. No. Son del tamaño de una mesa, ¿verdad? No. El punto es que exactamente, o sea, tú Eso sí tenés le un- sacan llave a la puerta. Eso sí, eso te ayuda a entrar. Este niño, es mi hijo, ¿verdad? No necesariamente necesita un argumento lógico. Él lo que necesita es que yo esté ahí con él. Eso necesita. Tú estarás conmigo. Y que yo esté ahí con él, entonces él se duerme porque papito está aquí conmigo. Entonces él va a crecer y entonces yo espero que entonces ya diga: "Ey, yo no tengo por qué temer". Primero porque Jesús está conmigo, pero segundo porque un murciélago no puede abrir la ventana. Correcto. Llega un punto De donde uno madurez. llega a la madurez de entender que la sombra es una sombra. Pero mientras tanto, la vara y el callado le infunden aliento Así a es. uno. La guía de Dios te infunde Pero es aliento. bien interesante porque está sustituyendo imaginación, porque yo me imagino que me puede pasar algo aquí en el Valle de Sombra de Muerte por experiencia. O sea, en la medida en que tú caminas, en la medida en que tú te das cuenta que los murciélagos no abren la ventana y que papá está aquí para protegerme y que siempre me ha protegido a lo largo de la vida, entonces sustituís ese pequeño espacio donde yo creo que lo que viene Sí. es algo terrible y me va a decir hijo, ¿le viste la cara que puso el doctor cuando traía mi examen? El doctor no sabe ni cómo me llamo, pero yo estoy imaginándome lo peor, pero es principalmente porque la imaginación es una muestra en un sentido de inmadurez. Yo me imagino un montón de loqueras, Sí. pero realmente cuando ya experimento caminar con el pastor, cuando él me ha sacado una y otra vez de los atolladeros, ahí yo comienzo a confiar todavía más. Que tú sabes que al final estás describiendo la ansiedad. Sí. La ansiedad es esta preparación de tu cuerpo que pone el corazón a palpitar más rápido, que empieza un proceso de sudoración, porque se está preparando la inminencia de una posibilidad. Pero ¿cuánto porcentaje de esas cosas que tú estás pensando que te pueden pasar no pasan? Pero tu cuerpo se desgastó, tu ansiedad se fue al tope. Porque le diste permiso a la mente de que se fuera a considerar el peor de los escenarios posibles
y entonces uno llega a enfermarse. ¿Cómo detenes eso? Por la experiencia con el pastor. Es saber que, o sea, es más que simplemente teoría de que Dios está contigo, es que has experimentado en Correcto. tu caminar con Dios, en tu relación con Dios, que Él está contigo, que Él tiene una vara que te protege de los enemigos, tiene un callado, que yo creo que son dos instrumentos, sí, pero que tiene una vara, un callado que te protege y te guía. Yo no creo que son dos, que- porque si lleva uno en cada mano, ¿con cuál agarra el celular? Ese es tu argumento Sí, teológico, sí, ¿sí? Entonces, esa experiencia con el pastor es la que te va dando la seguridad, te infunde aliento. Eso es lo que te va dando seguridad en ese caminar. Así Mira, es. yo les quería leer un pasaje porque yo les decía el carácter del pastor. O sea, yo conozco al pastor. Ujú. Nahum capítulo 1 es una profecía sobre Nínive. Nínive, que es la capital de una nación La capital del pecado, mala, pero en ¿verdad? tiempo Sí. bíblico. Sí. Mala. Y dice versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. O sea, esto no es un pasaje para cobrar ánimo si tú estás en contra del Señor. Oh, Ten sí. cuidado, ¿verdad? Porque estás en contra del Señor. Y dice versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Por cierto, fue algo que los habitantes de Nínive en tiempo de Jonás lograron experimentar. Sí. Y dice, Y lo entendieron. que lo entendieron, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Está Qué diciendo, descripción de Dios. descripción de Dios. Tiemblen delante de Dios. Versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hmm. Qué comparación, ¿verdad? Porque por un lado es, en otras palabras es, a ver, ¿cómo crees a Dios? ¿Lo Ujú. querés así? Ujú. Que ¿Quieres la- estar en contra de ¿Querés este estar en Dios? contra de Sí. Dios o querés tenerlo de tu lado? Porque Él conoce a los que confían en Él. Y qué tremendo es escuchar a Jesús diciendo, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces yo puedo estar en el valle más oscuro con la posibilidad cierta de mi muerte, pero yo conozco que este Dios, Mm. que el mar huye de Él, que las nubes son el polvo de sus pies, pero dice el pasaje que Él es bueno. Él es bueno, que es fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que en Él confían. Una oveja que conoce a su pastor está tranquila. De acuerdo. Ok, contexto para la vida. ¿Qué consejo práctico podríamos dar cuando leemos Salmo 23:4 y entendemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento? ¿Qué consejo podemos darle luego de haber tenido esta fabulosa plática con ustedes? ¿Qué consejo podríamos darle a las personas que nos están escuchando? No importa en qué lugar oscuro te has metido, no importa qué es lo que hayas hecho, Dios está. Dios está accesible a la distancia de una oración. Entonces Él va a estar contigo así te encuentres en el momento más oscuro, en el cieno más profundo. Dios te puede sacar si tú clamas a Él. Contexto para la vida, ¿qué dirías tú que podríamos llevarnos de esta plática que hemos tenido? Fíjate que a mí me impacta un pasaje de Zacarías profetizando sobre Juan el Bautista. Él está hablando sobre Jesús, pero de repente le habla a su niño y le dice en el versículo 79 de Lucas 1, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. O sea, en el versículo 76 le dice, tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y en el 79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. A mí me impacta cómo el Señor incluso nos puede usar a nosotros para dar luz a aquellas personas que están en el valle de sombra de muerte. O sea, lo que hemos aprendido de este buen pastor cuando nosotros caminamos por el valle, ahora puede ser una herramienta poderosa como profetas, como mensajeros de Dios,
para dar luz a toda esta gente que en este momento está pasando. Tú quizás estás pasando por el valle de sombra de muerte y estás angustiado y estás atemorizado y no ves lo que viene adelante. Pero nosotros, por la gracia de Dios, podemos decirte, mi hermano, mi amigo, se puede. Conocemos al pastor. Lo conocemos a él y te podemos acompañar y podemos darte luz, obviamente llevándote a la luz de Jesús. Buenísimo. Yo cierro diciéndote que cuando el pastor ha tenido una relación contigo y tú has tenido una relación con el pastor, entonces esto se vuelve vivencial, experimental, se vuelve parte de tu vida y deja de ser teoría. Y entonces viene el valle de sombra de muerte, pero tú sabes que Él tiene una vara, un cayado, tú sabes que va a protegerte, tú sabes que Él va a guiarte, porque ya te has metido en cada una y Él te ha sacado y Él experimenta a Dios. Yo te animo a que tú puedas experimentar a Dios, a tener esta relación con Dios en la cual deja de ser teoría y se vuelve una experiencia vivencial. Yo les agradezco que hayamos tenido esta plática. Gracias por participar en este episodio de Contexto en el versículo 4. Y solo nos quedamos en el versículo 4. Sí. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a terminar el Salmo 23, el versículo 5 y 6. Yo creo que ahí hay un cambio grande Sí. en el versículo 5 y 6, pero lo podríamos discutir en un próximo episodio. Así Claro. que desde ya los estoy invitando para que en el próximo episodio podamos discutir al final del Salmo 23. Con gusto venimos a comprobarte que estás equivocado. Pues verdad, No, es muchísimas cierto. gracias. Terminemos con esta historia, continuará. Eso me parece. Así que gracias por haberte conectado y nos vemos en el próximo episodio de Contexto. Nos vemos.